Superville. Con el material de Superville, la verdad, uno tiene para leer durante casi un año, ¿no? Porque nos brindan el reporte, la presentación en castellano, la presentación en inglés con un apéndice. Ahora la memoria, que tiene como 206 páginas. Hay un montón de información que hay mucha que no voy a decir más, bueno, los que son los resultados de los balances de hoy día, las asambleas y todo lo demás. Vamos a empezar con Superville. Empezamos con la estructura de capital, que tiene alrededor vamos a ver así, el accionista controlante, que es bueno, la empresa en sí, Superville. Después tiene el fideicomiso para la familia Superville del 10,84%. Tiene acciones clase B en el poder del mercado, 19,85, y tiene los ADR, lo que flota en el mercado de Nueva York, 40,55, y después en cartera de la compañía, que es alrededor de 4,16 y que tiene en vistas en enajelarlas, es decir, sacársela de encima y ponerlas en mercado. Bueno, tenemos algunos indicadores que nos mandan en financiero, intelectual, industrial, humano, social y natural. Por ejemplo, en lo financiero tenemos el ratio de eficiencia, que lo vamos a ver, el ratio de capital, el ratio de capital irregular, que es el tipo 1, el ratio de cobertura, las métricas debajo de umbrales de apetito de riesgo, emisiones verdes, etc. Después, en lo intelectual industrial, cantidad de clientes, cantidad de porcentaje de clientes digitales, cantidad de sucursales. Son métricas que van en realidad comparándose una a la otra. Bueno, el humano, el número de colaboradores, qué porcentaje de mujeres hay. Esto tiene que ver con los GRI o los CSG para confeccionar este reporte integrado, ¿no? Inversión social, inversión ambiental, etc. Después, en lo que es el ecosistema, tarda en cargar porque es re pesado este reporte. Bueno, Superville está en noveno en préstamos, tiene el 2,9 de market share. El depósito está décimo tercero, un 2,7 del market share. Esta es la puntuación en el Play Store o App Store, 4,1, 4,2, como 4,6 digo. Tiene el primer banco privado en lanzar nuevos créditos hipotecarios, tiene el 6% del market share del banco de hipotecarios. En póliza de seguro el 1,84, tiene el modo pagos por QR, bueno, tiene 2,1 del market share a través del grupo Superville y demás, ¿no? Tiene además el ecosistema de empresas donde invertir online. eh, en realidad acá, bueno, en las transacciones, 2.049 millones de transacciones, 1,4 millones de cuentas, 292.000 usuarios activos y demás. Creo que nada más. 32. Bueno, esta es la evolución de la acción, que la verdad evolucionó bastante, ¿no? De 779,5 a 3.575, ahora más o menos se mantiene ahí. Y en dólares, de 4,06 dólares a 15,11 dólares. Cierra el ejercicio 2024, el número 49, con un saldo positivo de 125,2 millones, siendo 54,2% mayor al 2023. Esto tiene que ver por la alícuota de impuestos del 28,7, ahora vamos a decir por qué. En 2023 fue de 40,7, en el cuarto trimestre en particular dio 28.167 millones, siendo un 42,5% menos que el cuarto trimestre en 2023. Digo, vamos a decir por qué vamos, porque vamos a ir para allá en el argumento que ellos presentan, ¿no? Bueno, como dije anteriormente, 11,9 y hay una baja del impuesto a las ganancias, como dije, la alícuota cambia. Antes de impuestos hay una pérdida en el año, una pérdida, un descenso o un decrecimiento de 7%. Si comparamos el decrecimiento ante el impuesto es 74,3 comparando cuarto trimestre contra cuarto trimestre del 2023, y en el resultado neto también hay un descenso que ya lo informamos. En cuanto a lo que dije de impuesto a las ganancias, hay un apartado que te dice que el impuesto a las ganancias muestra el efecto neto de provisión. En realidad las provisiones se hacen años A y se hicieron provisiones por una empresa que declaró quebranto, que es Yudo, y entonces se hizo la reversión, lo cual dio un beneficio para la empresa,
entonces paga menos de lo que exige el, como es el ARCA hoy día, que es 35%, en realidad pagó 28,7%, el año pasado habrá pagado más cargos, por eso pagó 40,7%. Aspectos destacados: continúa creciendo el volumen y los montos de préstamos, donde los préstamos personales marcaron un récord y se avanzó 90 puntos básicos en el Parker Share. En el rubro seguro se creció un 187% en ventas digitales, aumentando el volumen de pólizas de seguro en 20%, y OL cerró cerca de 1,5 millones o 1.500.000, creciendo un 57% anual y operando en promedio 70% más que el 2023. No vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar de parte de la presentación para abarcar todos los temas posibles. Tenemos que las prioridades estratégicas siguen construyendo propuestas de valor competitiva, fuerte foco al fondeo y perro para convertir en el banco principal. Este fuerte foco en fondeo es para hacer cuenta sueldo, así como reforzar todavía el liderazgo en banca para jubilados, foco sostenido en industria dinámica y cadena de valor. Después, contribución de IOL, plataforma líder del broker digital minorista, y desempeña un papel importante de impulso de rentabilidad general. La estrategia de asignación de capital impulsa el crecimiento del balance, la demanda acumulada, respalda iniciativas estratégicas para impulsar un fuerte crecimiento de préstamos. Como dije, fue el banco que más creció en préstamos a valor real, espacio para generar mayor apalancamiento y cambio de mix hacia el segmento de individuos. En realidad, hoy individuos forman parte de la mayor parte de los préstamos, entre 50 y 60%. Después, bueno, el margen de interés neto también líder. Esto es la estrategia para el banco, lo cual llama la atención, es la dotación que sigue bajando y va a seguir bajando porque implica un 60% de los gastos de operativos de la empresa. Originación de récord de préstamos, bueno, esto ya está. Y otra cosa es el foco estratégico, que es el crecimiento rentable vía segmentos. Una cosa es que, por ejemplo, banco líder en la región vitivinícola en Mendoza, rápido, disruptivo en movimientos estratégicos, hablan de tecnología, hablan de segmentos de financiación para petróleo y gas y minería, que eso lo dio desde que empezó esta administración, me refiero al gobierno de Milei. Y cross-selling, es decir, crecimiento compartido con YOL, que lo tengo por acá, el lanzamiento de nuevos fondos comunes que tengan que ver con una especie de link con el Banco Superville, fondos a medida de las necesidades de los clientes. Apertura de cuenta y soluciones de liquidez 24/7, es decir, plazo fijo que de un día y poder emitirlo un día domingo, por ejemplo. El margen de intermediación financiera registró 801,2 billones, bajando un 3,4%. El ingreso por intereses tenemos pase financiero, que ya casi está eliminado, baja un 57,9%. Instrumentos de CRA bajan un 11% y en el trimestral se reduce un 78,2%. Y documentos solo firma bajan un 27,6%. En cuanto a ingresos por intereses, plazos fijos bajan un 50,6%, aunque suben en el trimestral. Cuentas remuneradas descienden un 52,3%, el margen de intermediación por comisiones da 178,1 billón, bajando casi un 2%. Bueno, tenemos una baja de 1.000 millones en lo que es ingresos por intereses, principalmente por menor cantidad o menor volumen de pases y menor volumen de BCRA, así como todos los demás ítems, excepto los préstamos hipotecarios que aumentaron y los prendarios, que también le dieron mucha publicidad, que aumentaron casi el 100%. En cuanto a lo que es egresos por intereses, tenemos que las cuentas remuneradas se desploman en más del 50% y los plazos fijos también caen un 40%. Ingresos por comisiones bajan lo que es cuentas por depósito, lo cual hace que se pierda la intermediación por comisiones un 2%. En cuanto a lo que es ingresos por intereses, vemos que los otros, que está incluido tanto los pases como SRA,
descienden un 78,2%. Aumentan mucho los préstamos prendarios, que es lo que celebra el Banco Superville. El banco o el grupo. Resultados por medición de instrumentos financieros a valor razonable imputan 141,1 billón, un 24,6% menor. Esto quiere decir cuánto se valoran los títulos o los bonos en cartera. En cambio, resultados por baja o alta de activos tienen que ver por la transacción, cuánto ganaron o perdieron. En este caso ganaron un 87,5% en 82.063 millones, principalmente por el beneficio que tuvieron allá por julio por la venta de bonos duales. Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera da 9.272 millones, siendo un 26,6% menor al año pasado. El RECCAN, ajuste por inflación, sube el déficit en un 26,8%. Otros ingresos y egresos saldan un negativo de 155,4 billones. Es un 3% más deficitario que el 2023 por menos créditos recuperados y previsiones. Bueno, vamos a la planilla o al cuadro principal, que son el cuadro de sumas y saldos. Tenemos el resultado, como dije, que después lo vemos, pero acá sacamos que REPCAM, resultado por exposición a cambio en el poder adquisitivo de la moneda, sube el déficit de 242,6 billones a 307,5 billones. Otros resultados, vemos que el resultado por cambio de instrumentos, bueno, sigue dando positivo, pero bajan alrededor de 31.000 millones, y lo que es el resultado por baja a valor a costo amortizado sube de 43.773 millones a 82.063 millones. Los cargos por incobrabilidad suman 52.922 millones, un 23,1% menor que el año pasado. La ratio de cartera irregular da 1,3%, el año pasado era 1,2%. La cartera irregular, sin embargo, sube 96,5%. La ratio de cobertura o la cobertura sobre la irregular da 169,2%, el año pasado era 262,4%. El riesgo de crédito, es decir, el cargo por incobrabilidad dividido el promedio de los préstamos en los últimos 4 trimestres, da 2,5, hace un año era 6,9. Este valor, o sea, avisoran que va a aumentar, o prevén que va a aumentar. Volvemos al informe, donde tenemos incobrabilidad. Tenemos que el costo de riesgo, como dije, fue de 6,9 a 2,5, en el trimestre anterior era 2,7. Tenemos que la cartera irregular, como dije anteriormente, aumentó un 96,5% y un 91,3%. En realidad hubo un cliente que no sé cuál es, porque no lo reflejan, que es agroexportador que no está pagando, entonces que está de moda, que mora, y lo cual hace que el total de la cartera irregular sobre el total de la cartera sea 1,3. Por eso acá tenemos el banca empresas, que venía prácticamente en 1, de 0,1%, llegando a casi el 1%. Los gastos administrativos dan 174,3 billones, bajando un 5,2. Los beneficios del personal registran 293,3 billones, reduciéndose 16% por reducir la plantilla. La plantilla, de hecho, cae un 5,7%, siendo 3.456 empleados, y no tienen idea o no tienen planificado tomar más gente. Al contrario, seguir disminuyendo, porque lo que dicen es que los beneficios del personal son el 60% de los gastos. La sociedad cuenta con 130 sucursales, un 5,1% menor al año pasado, y van a seguir cerrando. Y la ratio de eficiencia acumulada es 49,2%, en el periodo anterior fue 54,7%. Bueno, beneficios del personal, como vemos, son menores por tener menos carga de personal, menos dotación, mejor dicho, y los gastos administrativos bajan alrededor de 9.000 millones por otros honorarios. En cuanto a lo que es el cuadro de eficiencia, este trimestre fue bastante alto comparado con el promedio,
Y vemos que los empleados, bueno, YOL algo subió, dos empleados, seguros mantiene más o menos, pero baja mucho en el banco, un 5,4. Cordial Servicios también bajó. Cordial Servicios es una aseguradora que brinda a la gente, bueno, el que no tiene obra social, le brinda una especie de seguro de salud, por lo cual, bueno, parece que no tiene mucho éxito porque ha bajado 12% en el trimestre y 27,5% en el año. Los préstamos netos suman 2.101 billón, subiendo 109,4%, en moneda local suben 85,5% y los préstamos en moneda dura, medido en moneda dura, aumentan 579,7%. La cartera de inversión baja un 48% por eliminación del pases. Los depósitos registran 3.173 billones, una baja del 5,9%. En moneda local bajan un 27,1% y en moneda extranjera, medidas en dólares, aumenta 177,6%. Los depósitos de bajo costo, es decir, eh, plazo fijo, no, cuenta corriente más caja de ahorro son el 29,7%. La ratio de préstamos sobre depósitos 69,7%. Al cuarto trimestre del 2023 era 32,7%. Acá vamos a ver algunos dibujitos. A ver si lo tengo acá. Y en el otro. Muchos dibujitos para ver. Bueno, tenemos que los préstamos son el 48% del total, el 22% de los activos son exposición exposición al público, ¿no? Exposición a títulos públicos, 22%. Y como dije anteriormente, hoy comercial son el 52% y 48% es pyme. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos que los préstamos sobre depósitos están en un buen valor, 70% casi. Los depósitos disminuyen un 18,5% anual, pero aumentan 8,9%, es decir, vuelven a apostar a plazo fijo. Esto tiene que ver el blanqueo. Y los depósitos en dólares aumentan un 178% anual y un 2,9% trimestral. El 27% de los depósitos son en moneda extranjera. Bueno, ¿qué más acá? Vamos a ver algunas cositas así para rellenar. Bueno, los préstamos vemos que son un 109% y un 28% trimestral. La mayoría del market share es familia e individuos, que pasa de un market share de 38,9 a 42,3. Después el fondeo, depósitos baja un 5,9, pero aumenta en el trimestral un 6,8. Sobre todo los plazos fijos, ¿no? que está en su mayor guarismo medido en los últimos 5 trimestres. Y bueno, en moneda local bajan un 18,5 anual y en moneda extranjera suben un 177,6 anual y trimestral apenas un 3%. El ROE anual da 15,7% y el ROA da 3,1%. En el 2023 eran 16,7 y 2,5%. El NIN es 24,8%. El cuarto trimestre era 62,2%. Bueno, esto es por fuerte devaluación del peso a fin de año, lo cual hizo un NIN se dispare a todo lo que da, ¿no? La ratio de capital es 16,1%. El año pasado era 19,7%. Es porque hay mayores activos ponderados a riesgo. Capital no crece tanto como esa variable. Bueno, viendo algunos ratios, tenemos acá los ROE y ROA, disminuye un punto porcentual, el ROA aumenta 60 puntos básicos y el ratio de eficiencia, si bien es menor, en el trimestre está por encima del promedio. El tier o el capital a nivel 1 da 16,1 contra 19,7. Como vemos, los activos expuestos a riesgos aumentan de 1.058 millones a 3.663 millones. Esto es por el aumento de las carteras de préstamos principalmente, ¿no? Y menos exposición al sector público.
Bueno, el NIM está en 24,8%, era 62,2%. En el primer trimestre del 2024 venía alto también por el alto nivel de inflación, pero no, es incomparable, no vale la pena porque las tasas de referencia son eh, muy menores a las anteriores. De hecho, el spread es muy alto, ¿no? El spread entre tasa activa y tasa pasiva, a eso me refiero. Bueno, vamos con las perspectivas, donde, va, en realidad hechos posteriores o perspectiva o lo que se viene. El 22 del 4 se celebrará asamblea donde se discutirá, entre otros temas, la desafectación de hasta 24.996 millones, es decir, un equivalente a 57,1% pesos por acción. Perdón. Por otro lado, se aumentará el capital social de las subsidiarias Banco Supervía en 120 millones de nuevas acciones, lo cual se hará una OPA o se bregará para ello. Vamos a la asamblea. Esta vez no voy a predecir cuánto va a ser el ROA, el ROE, el ROA y todo lo demás en el 2025. Lo pueden ver en la presentación. Está expuesto. Y lo bajan de la página Relación con Inversores, ¿no? Bueno, acá está el aumento de capital, 120 millones de pesos. También el directorio se va a desajenar o se va a enajenar de ciertas acciones, lo cual hará una OPA o una oferta pública para poder eh, hacer flotar justamente a este crecimiento de capital para un futuro. Y después justamente está lo que es los dividendos, 24.996 millones, de los cuales veníamos de 93.733, se pretende repartir alrededor de más o menos un 1,8% de rendimiento en dividendos. La liquidez sube de 16,25 a 24,03. Acá recordemos que la liquidez es el flujo en efectivo sobre los depósitos. La solvencia es la normal, es decir, el patrimonio neto sobre los pasivos es 20%, 22,22%. El valor del libro es 1.879. La cotización es 3.855. La capitalización es 1.697 millones. La ganancia por acción es 284,72 y el PER promediado es 13,5 años. Bueno, es todo. Hasta luego.